Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas los que están siguiendo la transmisión desde el canal del Centro Cultural de España en Santo Domingo en YouTube, y a todos y todas los que están aquí participando tan arduamente ya hace varias semanas en este proyecto Soluciones Colectivas, que están ahora mismo en la sala de Zoom, que somos muchos y muchas, que gratamente nos encontramos para comenzar esta semana tan retadora para todos. Les cuento un poquito el proyecto. El Centro Cultural de España en Santo Domingo impulsa este proyecto Soluciones Colectivas, que se va a trabajar con varias disciplinas artísticas. Comenzamos con el sector del teatro. Es un proyecto que nace frente a la crisis sanitaria causada a nivel mundial por el COVID-19, por su impacto económico generalizado, pero también particularmente por el impacto en el sector cultural. Nos sumamos de alguna forma a los esfuerzos que otras instituciones y que el propio sector cultural de manera colectiva e independiente está realizando para encontrar algunas vías de recuperación, partiendo de la necesidad de contar con información valiosa, construida sólidamente y colectivamente. Con esa intención presentamos Soluciones Colectivas, este espacio de encuentro, de debate, de reflexión y diagnóstico para todo el sector. Les cuento un poquito cómo se ha estado organizando la dinámica para los que sigan la transmisión o estén insertándose ahora mismo. Es una dinámica participativa y colectiva. Se agruparon 25 profesionales del sector del teatro que trabajaron durante varias semanas. Lo organizamos en base a algunos ejes temáticos que sabemos que son bastante, digamos que tienen un fin metodológico porque todos se cruzan. Cada uno de estos ejes temáticos cuenta con un coordinador, que son los que van a estar dinamizando estos conversatorios, y cada uno de estos coordinadores ha trabajado con colaboradores del sector, promoviendo un intercambio entre agentes de la cadena de valor, contando con la representación, con una representación en términos de equidad de género, de cruces generacionales, de diversidad de circuitos de pertenencia en el sector del teatro, y también con el ímpetu de incluir tanto los teatristas de Santo Domingo como del resto del país. Se han estado trabajando en recolectar información, y por eso muchos otros colegas del teatro se han ido enterando de la iniciativa, porque han podido como aportar sus datos, sus visiones, sus reflexiones también en esta sistematización que cada grupo ha ido haciendo, y también en generar algunas propuestas o ideas o de innovación o sentires, pareceres y necesidades que han ido surgiendo frente a esta crisis. Los ejes que hemos trabajado, para que lo tengan presente, porque son los ejes de los conversatorios de estos 5 días, empezamos con un eje que tiene que ver con los espacios de presentación y exhibición, las salas de teatro. El siguiente eje, que va a ser el que vamos a abordar el día de mañana, tiene que ver más bien con los espacios colectivos, de asociación, la sindicación en el teatro, esta necesidad como de encontrarnos, de organizarnos, las asociaciones que estaban, las que van a aparecer, las que se necesitan, en qué situación están. El tercer eje ya tiene que ver más bien con el abordaje de los creadores y profesionales teatristas, con actores, actrices, intérpretes, directores, dramaturgos, o sea, más desde el rol del creador y en qué situación se encuentran. El cuarto eje tiene más que ver ya con la cuestión escenotécnica, los profesionales técnicos y actividades conexas y aliadas al teatro, tanto freelance, empresas, técnicos empleados, distintas, con las condiciones en las que están en este momento. Y el quinto eje tiene ya que ver con los espacios formativos, con las escuelas, las academias de artes escénicas, espacios de profesionalización. Todo el sector se cruza y trabaja en los distintos ejes. Es simplemente un mecanismo metodológico para poder desarrollar esta iniciativa. Toda esta sistematización de los conversatorios que vamos a tener, de la información que se fue recolectando, tiene el fin de deparar en un documento colectivo que refleje que el sector
se sienta representado por ese documento que se construya, que podamos visibilizar, que surjan de ahí datos importantes de hacer visible, para trabajar en alianzas con otras instituciones, tanto internacionales, bueno, la cooperación multilateral, el sector público, el sector privado, el propio sector independiente del teatro, para trabajar en base a esta información y poder generar iniciativas que empiecen a dar respuesta a esta crisis que estamos viviendo y a las posibilidades de reactivación. En ese marco ya estamos aliados trabajando con los colegas y compañeros de Naciones Unidas y de UNESCO en varias de sus iniciativas, y a ver si eso va a dar frutos contando con esta información tan valiosa que el sector cultural está construyendo de manera participativa. Sin más, creo que, bueno, la presentación del proyecto a nosotros y el desarrollo del proyecto para el Centro Cultural de España es un gran reto, es una gran apuesta. Confiamos en la construcción que el sector cultural puede hacer y los datos que se pueden visibilizar a partir de ahora. Cuentan con el Centro Cultural para continuar en esta misma lógica participativa y generar acciones conjuntas que le puedan dar respuesta al sector. Así que bueno, sin más, quiero darles la bienvenida a todos y a todas los que están, tanto en la sala de Zoom como los que nos están siguiendo por YouTube, y darles el espacio para que puedan conversar hoy bajo la coordinación de nuestra querida Viena González, actriz, gestora cultural, productora de la sala y el grupo de teatro Guloya, con una trayectoria increíble, muy querida también, que va a ser la que va a estar dinamizando el trabajo y socializando el trabajo que hizo el equipo del Eje 1 de salas de presentación y exhibición de teatro. Bueno, les pido a los que están en la sala de Zoom que mantengamos el orden con el tema de los micrófonos, ya son todos expertos con esto, así nos podemos escuchar bien, y a la gente que está en YouTube pueden hacer algunas preguntas también por el chat, las vamos a recolectar para poder compartirlas aquí. Los que están en Zoom también después abriremos el debate y podemos ir compartiendo. Así que el tiempo es suyo, bienvenida a Viena y bueno, a construir. Muchas gracias. Bueno, pues ya con toda la información que dio Ceci, solo resta decir que, bueno, me acompañaron en esta reunión Aleja Johnson, Arisleida Bird, Daniela Milletti y María Grullón. Somos quienes componemos esta mesa. Y pues hicimos entrevistas, pasamos unos formularios, como muchos de ustedes saben, por correo para que nos contestaran y viéramos algunas informaciones. Ahora les voy a mostrar las conclusiones a las que llegamos. Primero, como una panorámica general. Básicamente buscamos información sobre las salas de teatro independientes que tienen una programación de teatro, básicamente. Entonces, tenemos en Santo Domingo, donde tenemos la mayor cantidad de salas, Santo Domingo incluido Distrito Nacional, Santo Domingo Este, donde tenemos la Otoño, tenemos el teatro. En Puerto Plata, otra la que tenemos 7 pues pudimos entrevistar y que no contestó. Sería bueno que ella tal vez desconecte algún otro dispositivo, ¿verdad, Gregorio? Sugiérele eso.
Volviendo a conectar. Pero díganle cómo ella puede resolver. Una sala en la provincia de Espaillat, una sala en Puerto Plata y 7 salas en Santiago de los Caballeros de la provincia, porque tenemos 2 que están, no están en el centro de Santiago, tenemos una en Navarrete y otra en San José de las Matas. Entonces, ok, pues la pongo ahora. Ok. Ok, ya la vemos ahí. Muy bien. Pues ahí tenemos. Entonces, tenemos que de estas salas, hay son 19 salas en total. Como les decía, tratamos de contactar algunas otras salas que conocemos de la existencia, sobre todo en Santo Domingo, las salas que están en los malls, pero no nos contestaron, solamente Chao Café. El Café Teatro Chao nos contestó, las demás, unas ya no están en funcionamiento o simplemente no contestaron nuestras preguntas, ¿verdad? Entonces, de estas, hay 2 que están en proceso de legalización y 17 están legalizadas. 16 de ellas son asociaciones sin fines de lucro y 3 son empresas. En su mayoría poseen página web, tenemos 13 y todas cuentan con redes sociales, una u otra, pero todas tienen algún tipo de red social. Tipo de espacios disponibles, fue otra de las cosas que investigamos. Le preguntábamos si eran espacios cerrados, climatizados, si eran cerrados, no climatizados, espacios abiertos y salones multiuso. Esta pregunta nosotros la traemos porque, como hemos visto, hay mucha información que rueda por las redes, que si los espacios cerrados climatizados son los que tienen mayor peligro de contaminación por todo el COVID. Y entonces quise como hacer una investigación a ver cuáles podrían ser nuestras opciones como salas de representación. Entonces, son 19 espacios, pero son mucho más la cantidad de espacios, porque hay muchas salas que tienen más de un espacio. Por eso hay 15 espacios cerrados climatizados, 6 no climatizados, 8 que son salones multiuso, y en su mayoría no son climatizados, y 7 que son espacios abiertos. Como ven aquí, hay 8 espacios que solo tienen espacios cerrados climatizados. Hay 4 que solo tienen espacios no climatizados y hay 7 que tienen más de un espacio, que comparten espacio climatizado y no climatizado. Entonces, tenemos por la cantidad de butacas en espacios cerrados climatizados, este es el porciento que tenemos. Con menos de 30 butacas hay 6, entre 31 y 50 butacas 5, 2 entre 51 y 70 butacas, 2 de 80 a 100, 1 entre 100 y 120 y 3 de 200 a 220 butacas. Toda esta información es importante para nosotros poder determinar qué va a pasar si, por ejemplo, nos dicen que debemos trabajar en un espacio con solo el 30% de la capacidad o 50. Si vemos eso, entonces hay algunas salas que imagínense, 6
que tienen menos de 30 butacas no podrían trabajar con menos del 30 ni del 50% porque económicamente no es rentable. Igualmente, o sea, la mayoría, podríamos decir que pueden trabajar o pensar en trabajar con un 30% de su capacidad. Estas últimas 6, con un 30 o un 50, digamos, esa podrían trabajar con un 50, las que tienen entre 80 y 120 butacas. Y las que tienen 200, 220, pues pueden pensar en trabajar con el 30% de su capacidad o el 50%, pero las demás, que son 13 salas, no pueden pensar en trabajar a menos que sea con el 100% de las butacas. Y eso fue lo que vimos, que la mayoría nos contestó que no era posible. Los espacios abiertos, sin embargo, tienen más cantidad de butacas. Los que tienen espacios abiertos, hay 6, entre 50 y 100, y 101, estos son espacios cerrados, no climatizados. Entre 50 y 100 butacas tenemos 6 espacios así, y de 101 a 150 tenemos 2 espacios. Y los espacios abiertos, estos son los espacios abiertos. Lo único que este no es lo que corresponde ahí. Los espacios abiertos es esto. Tenemos menos de 30 butacas uno, entre 50 y 80 una butaca, 3 entre 100 y 150, 1 entre 200 y 250 y 2 entre 300 y 320. Aquí, bueno, tenemos la mayoría, al ser espacio abierto, son menos, hay menos posibilidad de contagio o menos peligro de contagio, y son espacios que pueden tener, pudieran pensarse en trabajar a la mitad de la capacidad, para mantener un distanciamiento, tal vez. Eso habría que verlo en cada caso en particular, pero pues tienen mucho más posibilidad de rejuego porque tienen más capacidad de espectadores. Estamos hablando de que hay 6 que tienen más de 100, pueden estar más de 100 espectadores. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos pensado como una posible solución es habilitar estos espacios que están abiertos o cerrados, no climatizados, para compartir esos espacios con los grupos que ya tengan su obra lista, que se puede empezar a hacer una cartelera con estas obras que ya están listas para presentar, y también con las salas, compartir los espacios con las salas que no tienen esa posibilidad, que solamente sus espacios son cerrados, pero no pudieran abrir ahora mismo, pero pudieran entonces compartirse. Para que se entienda, puedo poner un ejemplo claro. Guloya tiene la sala cerrada, la sala autocoro y el patio del teatro. Entonces, si no podemos utilizar la sala por la condicionante de que es climatizada, entonces buscar y gestionar permiso para que podamos funcionar en el patio. Entonces, en el patio no solo es para presentarse Guloya, sería hacer un acuerdo y ver aquí cuántas salas pudieran tener un repertorio listo para presentar, como Las Máscaras, el Teatro Alternativo, Nova Teatro, o sea, el Teatro Cucaramáscara, ¿sí? Entonces, empezar a programar ahí para poder darle vida a las presentaciones y volver a tener una cartelera. Entonces, esa es como una de las opciones que estamos presentando, que vimos aquí. Algunas de las salas, hay 14 salas que cuentan con grupo de planta, otras 5 no. El promedio de funciones trimestrales, hay unas menos de 10 funciones. Hay 9 salas que tienen unas menos de 10 funciones en el trimestre. Hay unas 6 que tienen entre 15 y 40. Hay 3 que tienen entre 45 y 60. Hay una que tiene más de 500. No se vuelvan locas. Ese es el caso particular de microteatro, que como sus funciones son pequeñitas, en una noche ellos tienen 4 salas y en una noche normalmente hacen 16 funciones porque son microfunciones.
No, por eso esa cantidad grande de funciones. Pero bueno, estamos hablando que de todas estas cantidades de funciones que se hacían regularmente, pues ahora mismo estamos en cero o en muy pocas, porque la situación actual es que todas las salas están cerradas, pero hay algunas que están más cerradas que otras. O sea, hay 5 que están completamente cerradas y no están teniendo ningún tipo de actividad. Hay 4 que están teniendo una parcialmente abierta para recibir llamadas y hacer una que otra gestión, o que están reparándola, y hay 10 que tienen operaciones, o sea, están parcialmente abiertas y tienen operaciones vía electrónica. Algunas de ellas están realizando funciones online, presentaciones de teatro o talleres online. Perdón. Entonces ahora voy a pasar a mostrar otros datos. Perdón. Deme un momentico. Ok, ahora sí. Muy bien. Como les decía, algunas salas han podido hacer algún tipo de actividad, y de esas actividades, 14 de los espacios no han hecho actividad y han cobrado por ellas, o sea, no la han monetizado. Solamente 5 han hecho actividades monetizadas. De esas actividades monetizadas, 3 han sido talleres o cursos online. 2 han sido talleres online para adultos y 4 han sido obras en vivo por Zoom. Y obras grabadas o funciones de teatro por Zoom, ahí también se han hecho, uno de los espacios ha podido hacer obras ya grabadas. Entonces, el proporción del ingreso es muy, varía. Esos ingresos que presentan esas actividades, hay, en lo más que llegamos a representar el 30% de los gastos, de lo que normalmente produciría un mes normal de trabajo. ¿Sí? Apenas el 30% en un caso, y ahí va bajando un 20, un 10, un 5, o apenas 0.03% o un 0.7%, o sea que es mínimo, y a muchos, bueno, no le ha representado nada. No voy a dar todos estos datos, vamos a pasar aquí a la cantidad de empleados fijos que tienen estas instituciones. Van desde 2 empleados hasta 20 empleados. Algunas tienen 15, otras tienen 16, 12, así sucesivamente. Pero lo importante de esto es que todas tienen empleados fijos y que ahora mismo sucede algo particular. Como ustedes vieron, la mayoría son instituciones sin fines de lucro. Por tanto, las instituciones sin fines de lucro no pueden acceder al programa FASE, a ninguno de los programas que hay ahora mismo de ayuda, porque si eres asociación sin fines de lucro, recibas o no recibas subvención del Estado, no puedes poner a tus empleados en ninguno de estos programas. Entonces nosotros estamos sencillamente desamparados. Las asociaciones sin fines de lucro que no reciben apoyo del Estado, que son ahora mismo 10, no están recibiendo subvención y 9 sí. 9, valga la redundancia, hay 9 estatales que reciben apoyo estatal y 10 que no reciben apoyo estatal. Entonces no tienen cómo resolver, no tienen cómo pagar a sus empleados. En ese sentido, yo quisiera que me apoyara Daniela Milletti. Daniela.
Sí, estoy por aquí. Ajá. Estoy por aquí. Dale, entonces yo voy a tratar esta parte que tiene que ver con la situación actual de las salas con relación a si están recibiendo un tipo de ayuda, si no, y cómo está dando esta situación, esta crisis de pandemia. Como bien ha explicado en los gráficos, tenemos un número de salas concreto que hemos entrevistado, hemos cuestionado para ver su situación y cómo están saliendo, ¿no? Enfrentando todo esto. De estas 20 salas, tenemos 10 salas que no reciben subvención del Estado y tenemos 9 que sí reciben. Ahora bien, las salas de estas 20 salas, las salas que conforman la red de salas independientes, denominada la red SATI, hemos hecho gestiones para ver cómo podíamos conseguir subvención para que estas salas que no reciben subvención pudiesen mantener sus puertas abiertas. Hemos logrado por un periodo de 2 meses, luego de haber tocado las puertas del Ministerio de Cultura, conseguir el 50% de un presupuesto que hicimos de esas salidas que no reciben subvención, en las cuales reportábamos los gastos fijos que necesitábamos cubrir para no cerrar. En este caso, incluye la renta del local, pago de energía eléctrica, pago de agua, servicio de luz, internet y ese tipo de cosas. Realmente, por un periodo de 2 meses logramos recibir esto del Ministerio de Cultura y bueno, ha terminado ya ese periodo en el que hemos recibido ayuda. Entonces, para esto, nosotros tenemos diferentes propuestas para poder, como Red SATI y, claro, integrando a las demás salas que hemos entrevistado, ver cuáles son las vías que nosotros podemos crear y consensuar para ver cómo podemos permanecer abiertas. Podemos enumerar algunas. La primera opción sería ver cómo podemos seguir recibiendo subvención de gastos básicos para que estos espacios no cierren. Hay otra propuesta que sería hacer acuerdos estatales o con la empresa privada para que de alguna manera puedan por lo menos subvencionar el costo de algún porcentaje de las boletas. Esto en el caso de elaborar un protocolo y que ciertos espacios puedan abrir. Viena también mencionaba la posibilidad de que los espacios o salas independientes que tengan patio abierto pudiesen servir como soporte para, no solamente para creadores de salas independientes, sino también para artistas en general, que sé que en otro día vamos a poder tratar también ese tema de la situación de los artistas. Entonces el punto sería ver cómo podemos ayudarnos entre todos y, señores, hacer una red de ayuda, porque es un momento que en todos los ámbitos significa una gran crisis y pues nosotros realmente queremos encontrar las vías para poder sostenernos. Hay otra propuesta que podría ser también que las salas que tienen una propuesta online también puedan recibir una especie de subvención de boletas y de esta manera pueden mantenerse operando, aunque sea desde la casa, pero cubrir las necesidades más básicas, por lo menos el local y la energía eléctrica. Se ha hablado de nosotros como gremio poder reunirnos para elaborar un protocolo sanitario, ya que desde la oficialidad no se ha propuesto ninguno. Y a raíz de esto seguimos con otras preguntas, otras cuestionantes. Si nosotros logramos como gremio elaborar un protocolo sanitario, si logramos reunir algunas salas que tienen espacios abiertos de presentación para poder continuar con ciertas propuestas y poder, como decía bien, colaborarnos entre todos, hay entonces otras acciones que deberíamos hacer en conjunto y es que este protocolo pueda realmente representar confianza en nuestras comunidades, en el público que sigue cada sala, porque eso es muy importante. Así como hemos visto que la gente tiene la necesidad de salir, de recrearse en espacios abiertos, también sabemos que si es un espacio cerrado o es un espacio que no es un parque, no es una plaza,
la gente sí puede tener la preocupación de si va a estar en riesgo o no. Entonces, de alguna manera, no basta solamente con que nosotros podamos elaborar un protocolo sanitario para cuidarnos nosotros, los artistas y a nuestro público. Basta también que podamos garantizar que las salas de teatro independiente puedan continuar saldando, en el caso de muchas, deudas que ya se han generado hasta la fecha e incluso deudas que todavía espacios que están subvencionados, que pueden cubrir gastos básicos, también están generando deudas. Entonces es un punto muy importante y que queremos como darle mucho énfasis como mesa de trabajo, porque Daniel, eso... Perdón, ¿sí? Sí, precisamente María Ligia va a apuntar algunas cosas sobre todo esto que sería ese protocolo. María Ligia. Exactamente. Muy bueno, bien. pues, Hola a todos. Ok, termina Daniela cuando pueda. Cuando termines, Daniela, disculpa. Dale, gracias. Bueno, para terminar justamente, creo que acciones que se pueden tomar es elaborar encuestas e información valiosa para que la gente pueda realmente entender cuál sería el nivel de riesgo que tendría al acceder a un espacio abierto dentro de una sala y que a la vez pueda generarse la confianza que nosotros necesitamos para que al menos un 30%, 50% del público con el que solíamos contar pueda acceder nuevamente a las salas. Pero ya María Ligia va a desarrollar mejor la idea, así que vamos contigo, nena. Sí, gracias a todos, gracias al público que está ya en YouTube. Algo viene de orden de lo que dijo la compañera Daniela y que tú también lo has dicho sobre la gente que recibe subvención por las salas. Es bueno aclarar eso. ¿Tú pudieras hacer eso, Viena? ¿Por qué la recibimos, la subvención? ¿Qué es realmente esto? Un momentito. Ok. Bueno, con respecto a la subvención, como nosotros somos asociaciones sin fines de lucro, el Estado tiene un programa de apoyo y incentivo a las asociaciones sin fines de lucro que realizan un trabajo social y que impacta cierta área de la sociedad. Entonces se las hay en el área de agricultura, de salud pública, de educación, de cultura. Entonces, hay algunas de nosotras que estamos suscritas, ya sea al Ministerio de Cultura o al Ministerio de Educación, y recibimos unos fondos para realizar una serie de proyectos. Y dentro de esos proyectos, o sea, junto con ese dinero de subvención, pues, del monto que se recibe, un 20% del monto total se puede destinar a gastos administrativos. Entiéndase, que si yo recibo 1 millón de pesos en el año, solo puedo destinar 200,000 pesos a pago de local, luz, agua, teléfono, secretaria y demás. Porque lo demás debe destinarse a los proyectos que yo sometí para beneficio del público. Entonces, por eso hay cada una de las salas recibe diferentes montos de subvención y tiene diferente alcance sus proyectos y también pues esos montos no a todo el mundo le da para cubrir los gastos administrativos. Entonces, muchas de las salas, aunque están recibiendo fondos, no cubren totalmente los gastos administrativos. Creo que queda claro. No sé si alguien después quiere aclarar algo más al respecto o preguntar algo más. María Ligia. Gracias, excelente. Era bueno aclarar este punto. Viena, por favor, comparte la pantalla porque hay algunos datos que salieron del protocolo. Si la gente conoce los protocolos necesarios, ¿no? Los protocolos sanitarios. Y evidentemente aquí dice la encuesta que un 31% no lo conoce. O sea, 6 no conocen los protocolos necesarios para abrir la sala de teatro y uno dice que no existen o que el gubernamentalmente no se ha establecido y 11 dicen que sí, que conocerían cuáles serían. Y de los protocolos necesarios para reabrir la sala de teatro en otros países,
hay 14 que dicen que lo conocen y 5 que no lo conocen. Bueno, muy bien. Entonces, un puntito que estamos aclarando es que la 37 y su voluntariado cultural ha estado desde hace meses trabajando en un protocolo y conocer sobre todo cómo se está trabajando fuera de nuestro país, porque como bien lo dice la encuesta, tampoco tenemos de parte del Ministerio de Cultura alguna iniciativa, a menos hasta ahora, ¿no? Pero esto se entiende, eso podría entenderse, porque según hemos investigado, y ahora voy a leer algo que tengo aquí, para que ustedes vean que estamos estudiando unos protocolos que nos fueron cedidos gratuitamente. De hecho, cuando se haga este protocolo que se piensa pues experimentar en la 37, luego que sea aprobado, es que nosotros debemos hacer nuestro protocolo y luego debe ser evaluado por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues el grupo de voluntarios, que son jóvenes profesionales de teatro o jóvenes estudiantes de teatro o canto lírico, es leer todas las propuestas que nos ha llegado a la mano y que nos ha llegado porque la hemos pedido, y dentro de ellas están los protocolos de Dirección Nacional del Cine, que ya tiene su protocolo de trabajo, el borrón de protocolo del Ministerio de Educación, es un borrador porque ellos siguen trabajando en esto, ¿no? Para ingresar a las aulas. Protocolo de empresas privadas como ferreterías y farmacias, protocolos de otros espacios pequeños en escenarios en Nueva York, Argentina y Colombia, protocolos de investigación que se están generando ahora mismo de reintegración laboral del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, que fue uno de los primeros que salió, ese también lo tenemos. La guía orientativa de reducir riesgos en las empresas del Ministerio de Industria y Comercio, imagínense, ellos también fueron de los primeros. El protocolo de reingreso y prevención de las salas y espacios de trabajo al aire libre o dentro en el sector construcción. También el plan de contingencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchos doctores, expertos en epidemiología, y muchos de ellos están dispuestos a chequear estos protocolos que nosotros propongamos. Pero ellos se preguntan, y esto es bueno anotarlo, que primero es conocer cómo se transmite el virus, conocer nuestros espacios, conocer las áreas de ventilación, si es aire acondicionado, es libre, conocer las posibilidades del espacio en términos de distanciamiento. También hacer presupuestos de mascarillas y máscaras metálicas, o sea que son unas máscaras que ya también se están implementando, y la posibilidad de sumar eso al precio de una boleta como un combo, ¿no? Conocer también qué mascarilla utilizarían, guantes, elementos de protección según la representación escénica o performance. Porque hay representaciones escénicas donde la gente se acerca mucho al público, o sea, en fin, ellos, según las conversaciones que hemos tenido, es conocer nuestro trabajo, porque por eso estas instituciones que mencioné conocen primero su trabajo, saben que trabajan con papeles, con computadoras, y entonces ellos dicen, es lo mismo, conozcan qué es lo que tienen, cómo es la integración con el público de esa representación escénica, y así podemos hablar entonces de un protocolo por representación y por espacio. Eso fue bien interesante para nosotros conocerlo. Segundo, también crear por escritos y en imágenes ese protocolo, que esté desde la entrada de las salas, de los espacios, que sea manejado por la gente, por los que colaboran en la entrada al espacio, los que acomodan, como están haciendo las salas de cine,
que ya están comenzando como a hacer ensayos de cómo sería esto. De hecho, en Santiago ya hay un lugar que se quiere hacer, como era hace ya más de 40 años, los famosos cine jardín. Ya ellos están proponiendo espacios para hacer cine jardín, que es todos centrados en vehículos, y los espacios abiertos para la representación de una pantalla. Entonces también el teatro pudiera hacerse así. Crear por escrito hace que entonces se tiene diferentes protocolos y uno elegir cuál vamos a usar para esta obra o cuál vamos a usar para este performance. También todos esos protocolos, luego que están inscritos, fotografiados y bien detallados, se presentan al Ministerio de Salud Pública de la ciudad. Esto también fue muy interesante porque entonces ellos llevan a una persona calificada que ve el espacio y ve las medidas y así pudiera aprobarse. Por eso es que esta sugerencia que estamos trayendo aquí, esta experiencia de esta investigación que están haciendo los muchachos del voluntariado de la 37, pues nos va a servir muchísimo porque pensábamos y esperábamos que fuera algún ministerio que nos impusiera algo, cuando la verdad es que también debemos colaborar con conocer los espacios y evidentemente identificar esas personas calificadas en el ministerio de cada ciudad, en el Ministerio de Salud, que pueda realmente identificar lo que estamos proponiendo y pueda certificar. Eso es hasta ahora lo que hemos estado investigando y de seguro cuando hagamos la prueba y cuando se permita, porque todavía no se permite a los espacios escénicos ni pequeñas salas abrir, a menos que no estén unidas a otros proyectos de restaurantes o bares que tienen cierto permiso. Ellos también han pasado por un protocolo igual, ya felizmente la gente de restaurantes y bares han presentado su protocolo para poder abrir. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora y se haría público inmediatamente tengamos todas esas respuestas que posiblemente pudieran ayudarnos a visualizar, abrir en algún momento cuando se permita. Muchas gracias. Gracias, María Elija. Bueno, entonces nuestra propuesta concretamente es apropiarnos de todas lo que ya existen, tanto en el país como fuera, y crear nuestro propio protocolo y nosotros someterlo, porque evidentemente no podemos esperar. Hay que hacerlo lo más rápido posible, entiendo yo, junto con la propuesta que ya dijimos que se pudiera hacer, de que ir forzando para que por lo menos los espacios abiertos lo podamos abrir, porque no esperar hasta que lleguemos a que tengamos la vacuna y que esté todo sano y que podamos abrir todas las salas al mismo tiempo, sino las que se puedan ir abriendo, que puedan compartir los espacios. Aquí en el mismo chat comentábamos, yo puse el ejemplo de Guloya, pero está Cucaramácara tiene un espacio, la 37 tiene un espacio abierto, que se pueden compartir plata de teatro, en fin, que habría que ver y cómo acomodar, y en todo caso los protocolos van a implicar que las salas se adecúen, hagan una inversión, que eso hay que tomarlo en cuenta, para podernos adecuar a la nueva situación. Porque desde separar al técnico, que la mayoría de nuestros técnicos están cerca del público, hasta ver cómo va a ser el proceso de circulación del público, la señalización, una serie de cosas que también implican esto. Implican adaptarse a esta nueva situación. También queríamos plantear que para solicitar todo eso hay que tomar en cuenta otros aspectos, y para eso le voy a dejar la palabra a Aleja Johnson. Muy bien, hola. Excelente, gracias, Viena, por darme la palabra. Hemos sido, entiendo, como salas de teatro, de espectáculos, nos han dejado de lado porque realmente la situación amerita que se le dé prioridad a la vida. Pero ¿qué sucede? Somos también fuentes de empleos
Y también somos una fuente para que el público y nosotros mismos como artistas o como arrendatarios, como propietarios, tengamos una distracción. Entonces, precisamente por priorizar esa parte de la vida y de sobrevivir en este estado tan complejo que nos ha tocado, se deja de lado lo que es la parte de la salud mental. No tenemos ahora mismo nada que nos entretenga fuera de lo virtual. Hemos hecho, muchos de nosotros estamos haciendo actividades vía online, pero todos sabemos que no es lo mismo. Del mismo público que ha estado siempre presente en las diferentes salas, he tenido el honor de trabajar en varias salas de las que formamos parte de esto hoy, entre ellas también el Comedy Club RD, que si bien es de comedia, también es un espacio de monólogos y es un espacio del que formo parte, ¿no? Y muchas de esas personas, miembros del público, se han dirigido a mí de una manera u otra, preguntándome cuándo vamos a abrir, qué podemos hacer para abrir, y que están en la mejor disposición, va de la mano con lo que comentaba Daniela, de crear, volver a tener esa confianza del público. Entonces, esa parte de la salud mental que se ha ido dejando de lado va a ser una secuela de esta pandemia y de este momento que estamos viviendo. Y las artes escénicas son sumamente importantes para mantener ese equilibrio. Entonces, en ese sentido, esa parte de identificarse con otra persona que está pasando lo mismo que tú, no lo estamos teniendo porque no podemos socializar. Entonces, entiendo la necesidad de que ese protocolo se lleve a cabo, crearlo nosotros mismos, unirnos, es una parte importante, unirnos todos en los diferentes ámbitos para poder proponer ese protocolo y que no siga nuestra salud mental, nuestro estado anímico decreciendo con todas estas situaciones. Yo entiendo que es muy importante en este momento, más que nunca, que hagamos estos aportes. Agradezco la oportunidad de formar parte de estas mesas, de este proyecto, porque ahora sí siento que podemos lograr los objetivos que tenemos planteados y volver a abrir nuestros espacios, que no solo son salas. Es un lugar humano, es un lugar que emplea a muchas personas, nos ayuda a nosotros como actores, como directores, también a despejar un poco y a manejar esta realidad que nos ha tocado. Por eso entiendo que está también, que debe estar, también ese renglón dentro de los objetivos de que tengamos esos espacios de entretenimiento disponibles, aunque sea con una cantidad limitada de personas. Es todo de mi parte. No sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo creo que llegó el momento sí de que hagan preguntas, comenten sobre nuestras investigaciones. Bueno, ya para el centro y para lo vamos a tener pues un poco más acabado porque fue mucha la información que recopilamos. Claro. Y que se cruzan muchas variables, pero por el tiempo que disponemos presentamos como las más importantes para desglosar estas conclusiones. Pero estamos abiertos a preguntas y comentarios. Y Cecilia, te dejo que tú dirijas. Bueno, si quieren pedir la palabra por aquí los compañeros de los otros equipos del Zoom y también la gente que está siguiéndolo por YouTube, que pueda escribir en el chat para yo poder recogerlas. Me parece que si nos mantenemos ordenados pueden intervenir con su micrófono en vez de escribir en el chat los que están aquí en el Zoom. Giovanni Jerez quiere hablar. Bueno, felicitar la iniciativa y sobre todo la propuesta tan interesante de compartir espacios abiertos con los demás compañeros, las demás salas y los demás grupos. Eso de verdad que me quito el sombrero ante esa iniciativa. Me parece una solución salomónica muy importante y que de plano respaldamos. Igual, tanto lo personal como la UDA respalda, ya ustedes lo saben, 100% a la Resati y toda
las soluciones que puedan devenir de esta crisis que todos afrontamos y que la Resati de manera especial pues sufre. Mi preocupación es que no se tome en cuenta, y por eso lo sugiero, que dentro del protocolo sanitario se olvide el elenco. O sea, debe estar ahí incluido que los compañeros de X elenco tienen que tener pruebas que hayan dado negativa o que estén negativos, no sé, al COVID, porque puede ser que sí, que haya mucho distanciamiento y que el público esté sano y, o sea, distanciado y que no haya problema de roce con el público, pero interaccionamos muy cerca los actores con nuestros personajes, entonces que hay una garantía de que ese elenco esté totalmente sano. Esa es mi preocupación. Excelente, yo quisiera decir algo sobre eso. Es verdad, hay unos detalles sobre eso como la toma de temperaturas y pruebas antes de las representaciones. Sí, eso nos sugirieron los doctores, hacen lo correcto. Y también, bueno, ahora aprovecho y les digo, mañana nosotros vamos a tener una presentación en una iglesia porque cumple año nuestra ciudad. Santiago cumple 525 años y hay una representación escénica. Somos pocos los grupos que estaremos allí y ya empezamos a hacer algunas de estas pruebas con los chicos. Y bueno, vamos a ver cómo queda aquello porque vamos a usar algunos implementos del protocolo sanitario. Es en la iglesia, en la catedral, y vamos a tener un distanciamiento. Vamos por primera vez a salir a hacer algo público, con muy poco público. Entonces esperamos que todo salga bien, pero va a ser una gran prueba para todos nosotros. Y ojalá las mismas iglesias enormes y grandes se puedan usar también para hacer teatro, como en la pandemia de hace ya 400, 200 años que se usaban estos espacios. Entonces, eso lo vamos a probar mañana y les vamos a contar qué hicimos, ¿sí? Gracias, está muy, muy importante. Arisleida tiene la mano levantada. Y no sé si Clara también. Gerardo. Gerardo. Sí. Bueno, solo quería, esta mañana yo estaba tratando de comunicar algo y cuando escuché a Aleja hablando, creo que ahora vamos cogiendo forma en el sentido de que cuando se haga la propuesta que vamos a hacer sobre el protocolo a usar en los teatros, que tengamos una justificación en la que también podamos incluir que los teatros son espacios, como decía Aleja, o sea, psicológicamente necesario, que la gente tiene una necesidad de participar y viene resultando algo terapéutico por la naturaleza del teatro. Creo que esos son de los detalles que debemos tomar en cuenta para justificar y que se nos apruebe abrir, porque debemos hacer todo el esfuerzo posible para que, aunque sea con poco público, podamos abrir. Es cuanto. Gracias. Gerardo. El micrófono. El audio, Gerardo. Ahora. ¿Ya me escuchan? Genial. Buenas tardes a todos, queridísimos compañeros. Qué bueno es verlos aquí a toditos. Aunque hacen falta los abrazos, como dice Basilio, estamos hartos de tanta virtualidad. Bien, es que las mejores cosas siempre son análogas por antonomasia. Primero quiero dar las gracias a la convocatoria, a este esfuerzo. Quiero dar las gracias realmente porque es una reflexión importante la que se ha hecho desde cada eje. Como vemos en este primer eje que tiene que ver con las salas, excelente Viena, excelente Daniela, muy completa la información, muy acabada, muy claras las preocupaciones también y las propuestas, que es lo más importante. Creo que
ya de por sí se visibiliza una serie de cuestiones que tienen que ver con las salas, que se quedan ahí como información cierta y válida para no solamente para afrontar esta nueva normalidad que tenemos, que no sabemos hasta cuándo va a estar. En ese sentido, yo creo que hay una cuestión de base, y es que algunos otros grupos o personas cuyo trabajo también depende de la participación, de la socialización con otra persona, pueden reclamar. ¿Tú entiendes? Por eso, como tienen como en sentido general teatros y cines cerrados, bueno, por el mismo temor, eso puede ser un hándicap que se tenga a la hora de hacer la propuesta, pero hay que ser insistentes, porque hay forma de hacerlo seguro. Es importante lo que decía Giovanni del elenco, de la seguridad del elenco. Y eso incluye inclusive otro tipo de gastos, por ejemplo, con el maquillaje, por ejemplo, que es una cosa tan personal, de lo que estamos, por ejemplo, bregando mucho con cine. Se está diciendo que una de las cosas nuevas que va a venir es que, bueno, que cada actor va a tener que tener su equipo de maquillaje, por ejemplo, o su lavalier, por ejemplo, por seguridad. Pero todo lo que se ha arrojado aquí es importante darle cabida y darlo como clase, como sector, y es importante ese sentimiento como sector de que los que tienen los espacios abiertos lo puedan compartir con los otros compañeros y con los otros artistas. Eso es importante. Y visibilizar también el asunto de la necesidad económica que tienen las salas, porque tienen empleos, porque tienen todo lo otro. Aparte de lo terapéutico que siempre será el teatro, como dice Arisleida. Un beso a Arisleida también. Ya terminé. Por aquí les traigo algunos saludos también para hacer el lleve y trae del YouTube. El saludo a Lidia Ariza, Lina, Richardson Díaz, Laura Guzmán, Leandro Jiménez, Casita de Sueños. Bueno, hay mucha gente conectada también en YouTube, saludando las iniciativas con el modelo seguir y, bueno, solamente como saludando. No hay muchas preguntas, así que los animo a que se animen y pregunten por YouTube. Y no sé si los compañeros de los otros equipos también quieren agregar algo, ahora que ya Gerardo terminó, no sé si hay... Ernesto quiere hablar. Ernesto, vaya. Ceci, estamos levantando la mano vía digital para que lo tomen en cuenta, porque también no sé si vamos a utilizar cuál método, si levantar la mano. Hay preguntas en el chat también. Entonces, veo manitos, ahora sí no me aparecían recién. Veo... José Emilio, estoy yo. Ingrid, Ernesto y José con manitos levantadas. Vamos en ese orden, entonces. Ya. Lo más viejo adelante. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Qué gusto verlo, aunque sea por estos medios electrónicos, a todos y todas. Tenía algunos que no lo veía, ni hablaba hace tiempo, pero bueno. Hay varias inquietudes sobre lo que ustedes estaban planteando, que yo también lo dejo como pregunta y como no sé qué. Por ejemplo, sobre el protocolo. A mí me preocupa mucho lo del protocolo, porque, sobre todo con las salas pequeñas, esto es una pregunta que yo me hago. Puede ser que un protocolo rebase las expectativas económicas incluso de una sala pequeña, porque puede ser que las exigencias para poner a operar una sala pequeña puede sobrepasar eso. Y en un segundo momento, ver la posibilidad de que las salas privadas o independientes puedan ir preparando ese protocolo, pero también ver la forma como las salas estatales y el Ministerio de Cultura también se involucra en eso, que tiene una responsabilidad también en ese sentido. Entonces, habría que ver cómo se puede hacer ese encuentro de las salas independientes, tal vez con las salas estatales, para ir preparando un protocolo en común
para todo el mundo. Lógico, con las variaciones que pueda tener, sala más grande, sala más pequeña, en fin. Pero que pueda tal vez salir todas las salas juntas ya con eso y que las producciones no tengan la dificultad de que tal vez la 37 sí tenga un protocolo, pero tal vez la sala Ravelo no lo tiene, o no lo tiene tal vez Buloya, pero sí lo tiene la otra sala, sino que ya todas las salas estén preparadas con ese protocolo y que no sea una excusa de las producciones, sino que eso sea tal vez de las primeras cosas que se pueden hacer, porque tal vez no hay que ir a las salas, sino tener todas las informaciones y hasta online se pueden hacer todas esas reuniones. ¿No entiendes? Entonces, esas son las dos cosas que veo con el protocolo. Cambio fuera. Creo que seguía Basilio. Sí, gracias. Saludo a todos los compañeros, compañeras, que hace rato, como dice Ernesto, que no nos vemos físicamente, no nos damos el abrazo. Bueno, pues mi preocupación es por esa misma línea que plantea Ernesto. Nosotros hemos tenido, bueno, todos los que estamos en la red SAAT y en otros colectivos nacionales e internacionales, hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de recibir, y ahí abundan los prototipos, los ejemplos de prototipos que se han estado llevando e implementando en muchos países y que nosotros pudiéramos bien acoger. Como dice María Ligia, esa labor de investigación que ella ha hecho con sus alumnos, con sus colaboradores, pues es una labor muy válida y altruista, porque es como una especie de recogida de todos esos ejemplos de protocolo. Sabemos que aquí hay muchas leyes, hasta leyes fundamentales, leyes sustantivas que están puestas en nuestra Constitución y que están implementados, que han sido copiadas de otras latitudes. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos como tan preocupando tanto cuando otros países han ya un poco resuelto eso? Lo que tenemos es que un poco que aplatanar, entiendo yo, para usar el argot dominicano, esas leyes, esos protocolos, esos dispositivos de seguridad para el público presencial en nuestros espacios. Ya el mundo es un pañuelo, no vamos nosotros a descubrir aquí el agua tibia ni el helado en palito. Esto ya está resuelto en otros países. Lógicamente, nosotros tenemos que tener la comprobación, la autorización, el aval de la Autoridad de Salud Pública para poder implementarlos. Pero de que existen protocolos, existen en demasía. Y aquí lo podemos tener en cualquier momento. Esa hubiera sido también una buena, como dice bien, un buen ejercicio de haberlo tenido también. Y como dice Ernesto, realmente cuando vemos que cada vez que una persona entra al baño hay que desinfectarlo, el costo que va a representar para nuestros espacios independientes, que ya vimos la cantidad, qué tan pequeños somos y la dificultad que vamos a afrontar en la implementación. Yo no soy pesimista, pero me precio de ser objetivo y poner los pies en el suelo. Yo no creo que la actividad presencial de las artes escénicas será posible hasta que el público no se sienta seguro, hasta que no haya una vacuna. No vamos a poder gozar de esa tranquilidad. La gente que va al teatro, la gente que consume cultura, es una persona con unos ciertos niveles de educación, de prudencia. No es la gente que sale a caravanear en una marcha política, no es la gente que sale detrás, en la mayoría, digo yo, de ese tipo de buscar una ayuda, como hemos visto eso, ¿no? La gente, ni es la juventud tampoco, que quiere salir desbordada a la calle. La gente es más que consume cultura, a mi humilde opinión, en mi humilde apreciación, es gente más sesuda y no va a arriesgarse a coger para un espacio
a contraer una posible, a contraer el virus. Miren la situación que está pasando con con la posible apertura del año escolar. Hay muchas propuestas, bueno, de posponer el año escolar para el año entrante, de hacerlo de manera virtual, pero la virtualidad no es posible 100% para la escolaridad dominicana. De modo que yo entiendo que son cosas que tenemos que ver cómo realmente se van a poder implementar en nuestro medio dominicano. Gracias. Gracias, Basilio. Pasamos la palabra a Ingrid y después, antes de seguir con las palabras, Viena para que respondan las preguntas que aparecieron. Así vamos interactuando también con el otro público, que yo copié las preguntas ahí. Entonces, Ingrid, Viena y después sigue José, que estaba con la manito levantada. Ok. Bueno, gracias, Ceci. Yo también saludo esta iniciativa. Me parece también muy, muy interesante oír las informaciones que dieron sobre las salas del país y toda esta iniciativa con el tema de los protocolos y demás. Me parece súper interesante. Mi inquietud es por como las novedades de noticiosas del patio, ¿verdad? El hecho de que estamos en nueva declaratoria de estado de emergencia y obviamente yo sé que toda la mesa trabajamos pensando en un proceso de reapertura y ahora como que todo se nos va como, es un poco como que podamos reflexionar sobre eso. Y en ese sentido, si piensan que una demanda, conectándolo también con la mesa que estamos trabajando de asociaciones, etcétera, que tiene que ver con las demandas del sector, si les parece que una demanda sí o sí tiene que ser subvenciones para todas las salas de la Red Sati. Por un lado, tanto esas subvenciones fijas como tratar de lograr que sea como una cuestión para todas las salas, como también en la situación de emergencia. Habrá que esperar las disposiciones concretas que se hagan, si por ejemplo van a echar para atrás lo de las iglesias que están abiertas, entonces ahí eso nos dice algo de qué significa para el sector. Pero eso es algo que también tenemos que poner sobre el tapete, que se ha hecho a través de las redes de diferentes personas del mundo del teatro, pero quizá de una manera organizada, como la diferencia real en términos para el COVID-19, la diferencia entre una iglesia y un teatro independiente de tamaño, de cantidad de gente y demás, no vendría siendo mucho, o sea que la política al respecto tendrían que ser iguales. Si estamos cerrados, cerremos todo, y si estamos abiertos, abramos todo. Como un poco esa cuestión. Y otra inquietud que podemos pensar que es algo que se ha hecho en otros lugares, pensando en que quizás no podamos controlar el tema de la apertura, porque si hay emergencia, todo echa para atrás, y quizás hay cosas que no podamos controlar, como el tema de exigir las subvenciones, y otras cosas que podríamos buscar en la vuelta al tema aunque sí estamos hartos de virtualidad, pero parece que puede tocar un tiempo, el tema de quizá permisos para grabaciones de las obras de manera más profesional, que se puedan entonces ofrecer y demás, como esa vuelta por ese cambio de situación que nos ha llegado, que yo sé que es como de ayer para hoy, distinto al trabajo que venimos haciendo en estas semanas. Eso. Yo quisiera decir algo con respecto a eso. Es cierto, el circuito Broadway volvió a cerrar luego que intentó abrir con menos espacios y se está pidiendo los permisos para grabar obras con más personal. De hecho, hay un espectáculo Hamilton, creo que es uno de los primeros, que ya está saliendo con unas grabaciones espectaculares, pero para que la gente viva el momento y evitar estar en una sala en Broadway, porque ellos volvieron a cerrar. O sea, es evidente que es un problema de salud que estamos hablando. Y, por supuesto, ellos pidieron ser subvencionadas totalmente. De hecho, hay muchas que hasta enero ya no van a abrir. U otras, como el Circo du Soleil, que ya cerró, ¿no? Precisamente porque estamos hablando de salud. O sea que esto tiene mucho por donde cortar. Pero sí sabemos que, como dicen los compañeros, que
el hecho de que vean, y dijo, bueno, Freddy Ginebra también lo ha estado diciendo, ¿qué sería esta pandemia sin los artistas, sin el que canta, sin el que actúa? O sea, sería insufrible, y entonces habría que buscar seguridad para grabar, como dices, y hacerlo, buscar presupuesto para bien grabar, y entender estas herramientas, como lo están haciendo muchos grupos, y seguir virtual, porque la cuestión es de emergencia. Sí. Gracias por traer ese tema, Ingrid. Bueno, pues siguiendo por esa tónica Richardson hacía la pregunta de si se ha pensado en transmitir en vivo las funciones como forma de compensar las butacas vacías. Hay quienes nos negamos a hacer las funciones por video, por un asunto de que el teatro es presencial. Lo otro es hacer cine. No podemos confundir los lenguajes. Son dos tipos de lenguaje. De hecho, hay quien ya lo está haciendo y yo no me meto con eso. Cada quien decide. Realmente estoy dando una opinión muy personal. Lo que sí ha pasado es que los que lo han estado haciendo, los ingresos no son muy significativos, lo que hasta ahora están recibiendo y lo que lo han intentado. No obstante, cada quien es libre de continuar intentándolo. Otra cosa sería, como plantea Ingrid, que se abran, que se consigan los fondos, porque problema no hay. O sea, digo yo, no creo que nadie me vaya a ir a cerrar un olla si Ingrid dice, yo quiero grabar un trabajo que yo estoy haciendo con 4 cámaras. Yo digo, bajo tu riesgo, entra y graba y después veremos, digo yo, ¿verdad? Pero la realidad es que es un costo que no sabemos si vamos a poder asumir. Ahora bien, sí, dentro de la propuesta de subvención, que Daniela no lo mencionó, pero sí nosotros tenemos la propuesta de solicitar que haya una subvención ahora mismo para todas las salas que están cerradas por este periodo en que vamos a estar cerrados, y cuando reabramos, si no se puede reabrir con todas las localidades, también hay una subvención, porque la realidad es que no vamos a poder mantenernos. Las salas nunca han sido económicamente, o sea, económicamente no cubrimos todos los gastos, lo sabemos. Necesitamos patrocinio, necesitamos padrino y siempre quedamos cobrando 2 cheles. Esa es la realidad. No es que ninguno somos millonarios de a partir de hacer unas funciones, 2 fines de semana o un mes de funciones. Entonces, si además de eso la hacemos con un 30% de la butaca o con un 50% de la butaca nada más, obviamente no vamos. Entonces, la propuesta sería conseguir, ya sea desde el Estado o desde los ayuntamientos, perdón, conseguir esa subvención una vez podamos reabrir para este periodo y una vez podamos reabrir. Creo que ahí contestó parte de esas preguntas. No obstante, vuelvo y digo, todo es posible, estamos abiertos a propuestas. Si alguien necesita en algún momento una sala de teatro para grabar alguna cosa, es posible hacer esa colaboración. No creo que haya ningún inconveniente. Creo que seguía José, que tenía su mano levantada, y después Daniela también la levantó. Sí, hola, buenas noches. Igual, como todos, felicito la iniciativa y es un placer aquí estar compartiendo con todos los compañeros del gremio. Yo también quería agregar que lo que había salido un poco en la mesa de trabajo en la que de asociaciones, que también hay que pensar que el hecho de elaborar un protocolo de apertura de las salas tiene que ver también un poco con las condiciones del espacio y con las realidades del espacio de cada una de las salas, y también si lo abrimos a venues en general. Entonces también yo creo que ahí hay que involucrar un poco a personas que tengan un conocimiento del espacio, y me refiero concretamente a arquitectos, porque pudieran también plantear soluciones de readecuación espacial
en conjunto con las autoridades de salud pública para generar como un protocolo o un espacio más seguro con todas las de la ley, la movilidad y el uso de ese espacio. También me parecía importante resaltar dentro de las ideas que están diciendo, también ver la posibilidad de abrir colaboraciones, no solo desde la subvención, sino cómo dentro de esta dinámica de las subvenciones que decía Viena, cómo las salas de teatro pueden darle respuesta a necesidades, por ejemplo, que pudiera tener ahora mismo el Ministerio de Educación, el mismo Ministerio de Cultura. Digamos, el Ministerio de Cultura, obviamente no sabemos cómo va a estar el presupuesto del 2021. Hay una batalla ahí que hay que dar para que se tome en cuenta pero, por ejemplo, hubo muchas asignaciones presupuestarias que fueron transformadas o que fueron reubicadas, que pudieran ser pensadas desde una lógica de coproducción en el cual pudiera intervenir, no sé, Bellas Artes en conjunto con salas independientes, y parte de ese presupuesto se destina a suplir un contenido académico que vaya a ser utilizado como complemento al Ministerio de Educación y las deficiencias que hay ahora en el ámbito educativo. O sea, pensando como todo es posible y que la voluntad está ahí, ¿no? Entonces, no sé, esa misma coproducción que se pudiera realizar con Radio Televisión Dominicana y cómo eso pudiera apoyar de manera de que yo como teatrista esté realizando un oficio, esté teniendo una interacción, reciba una paga en conjunto con la subvención y se dinamiza el sector. O sea, porque hay que dar también respuesta a ese tipo de cosas y pensar siempre en esta dinámica de quién es el público al que nosotros nos dirigimos. Entonces, está como todo eso y que cuál es la parte también propositiva desde nuestros lugares para que también podamos darle soluciones a los que dicen, no, porque es que, ¿cómo le vamos a dar a ustedes si hay una necesidad de salud? Claro, pero también hay una necesidad educativa. Entonces, no sé, como que también quería enfocar un poquito a la idea a que se pudieran desarrollar o pensar ese tipo de iniciativas. Sería todo. Gracias. Para que tengan presente, antes de que creo que seguía Daniela, ¿verdad? En los otros grupos hay algunos de estos temas que se están trabajando, ¿no? El tema de cómo abordan los creadores esta cuestión de la virtualización, qué formas como de tecnificar eso y qué vínculos se van a generar. O sea, por eso decíamos al comienzo que los temas de los ejes son un poco arbitrarios metodológicamente, pero va a haber algunos temas que vamos a poder seguir hablando durante estos 5 días, ¿sí? Tanto como los protocolos se retomarán también cuando se hable de lo técnico y esta cuestión de estas nuevas formas de trabajo y propuestas que se pueden hacer y de cómo eso afecta o desafía a los creadores, se va a seguir trabajando. Y ya que tengo la palabra, antes de que hable Daniela, eso que propuso José con respecto a la radio y televisión dominicana, se pueden apuntalar un poco en la experiencia que tuvo la música durante el mes pasado, que sí se hicieron contrataciones de shows y de grabaciones de shows a músicas de distintos géneros y, digamos, mucha gente como salió beneficiada un poco con ese objetivo de crear material de contenido y generar trabajo en los artistas que están en este momento como en el paro total. Así que bueno, ténganlo presente. Daniela, tenías la palabra. Gracias, Cecilia. Yo quiero, agradecer y apuntar a ciertos comentarios que he escuchado de compañeros y compañeras, como el caso de Basilio, Ingrid y Emilio. Realmente como rescatar algunas cosas que ellos decían y cómo podemos nosotros traducir eso desde nuestras posiciones. Por ejemplo, Ingrid habló algo muy importante y es que nosotros al día de hoy hemos visto que se establece un nuevo toque de queda por 45 días. Es decir, el sector teatral estaba previsto que posiblemente podría abrir sus puertas a finales de agosto, pero ya hemos visto que esto se extiende
casi que a final de septiembre. Va a pasar el tiempo y va a terminar pasando lo que hemos comentado muchas veces en reuniones, colegas que nos vamos reuniendo. El 2020 es como que ya nosotros ni siquiera podemos pensar que realmente vamos a poder abrir. Por ese tema que hablaba Basilio, y ahí conecto con Basilio, cuando él dice, es verdad que las personas que suelen asistir al teatro son personas que no necesariamente tú la vas a ver en un tumulto, en un meeting político, en un junte de cientos de personas de manera injustificada. Entonces, es normal que nosotros pensemos que tal vez el público que suele asistir al teatro, considerando que lográramos tal vez trabajar con un 50-30%, habría que ver qué porcentaje de esa persona realmente tendría la confianza de acceder al teatro. Es por eso que termino entonces conectando con las palabras de Emilio y digo que nosotros, estos diálogos deben continuar para nosotros realmente buscar respuestas y poder hacer propuestas desde nuestros espacios. Es decir, ok, la subvención es a veces como es hasta utópico, pero de repente ¿cuáles acciones se pueden articular en relación a acuerdos que se puedan hacer con empresas? Que mira, tal vez si tú logras apadrinar estas salas por 2 o 3 meses, nosotros te podremos, no sé, dar talleres a tus empleados, tal vez si tú tienes una responsabilidad social que le encaminas por una vía, cómo nosotros podemos articular propuestas que luego puedan como servir de intercambio, ¿no? Por esta ayuda que podamos recibir ahora. El punto es que tenemos que estar muy preparados, tanto nosotros como colectivo, propietarios de espacios independientes, creadores, cómo nosotros realmente vamos a poder sostenernos en esta temporada que se alarga. Porque no es solamente que tal vez somos dueños de un espacio independiente, es que también, encima de que hay que cubrir estos espacios económicamente, nosotros estamos paralizados como artistas, como creadores. Por ejemplo, con relación a las propuestas de teatro online, la teatrera, yo como teatrera he dicho, bueno, pero es que si yo no recibo subvención, no tengo la posibilidad de presentarme físicamente en mi espacio, algo tengo que hacer. Y realmente el público no ha accedido en numerosas cantidades de personas. Sin embargo, la experiencia, aunque con 12, 15 personas dentro de un Zoom, ha sido maravillosa. Y eso realmente jamás se va a poder comparar con la experiencia que nosotros vivimos en los escenarios. Sin embargo, son alternativas y también esta es una opinión muy personal. Yo me considero y creo que así lo somos creadores y ante situaciones como esta tenemos que saber responder, tenemos que no podemos ahogarnos y yo siento que como colectivo estamos en un momento que sé que le afecta a otras artes y el CCE va a darle la voz a las demás áreas. Y ya para terminar digo eso, ahora mismo estamos naufragando en un océano en el que no podemos hundir, señores. Y yo creo que hay que intentar articular propuestas que puedan resolver esta crisis. Gracias. Gracias, Daniela, gracias a todos los que han ido participando. No sé si veo como manitos de gente que ya había hablado, creo que es porque les queda. Ok, Basilio quería agregar algo. Entonces, antes de darte la palabra, Basilio, vamos a ir anticipando un cierre para este primer conversatorio, porque la semana va a ser larga y nos van a seguir quedando más temas, así se pueden ir descansar y reflexionar con lo que se ha avanzado hoy. Así que bueno, le doy la palabra a Basilio, después saludamos Viena y quedamos para continuar ya en el día de mañana. Gracias, Ceci. Bueno, yo conecto con lo que decía Daniela. Dentro del colectivo de Redexati tenemos una propuesta que estamos madurándola y dándole forma, y para proponerla a las autoridades entrantes del Ministerio de Cultura. Los espacios nuestros, como ya se planteaba,
no pueden subsistir con una cantidad reducida de espectadores pagando. No es posible. Más el gasto de todo este protocolo que implica mantener la salubridad y la seguridad, no solamente del público asistente, sino de los intérpretes, del equipo técnico, de actores, todo el que se involucra en el espectáculo escénico, ¿verdad? Entonces, es una propuesta que estamos elaborando, no para que nos den, no para que nos regalen, es una concertación que estamos proponiendo, que se le piensa presentar al Ministerio de Cultura y al sector empresarial también, para que financie y esta es un poco la respuesta, algo que también que plantea Richardson Díaz, es una especie de respuesta a esa situación que nos vemos abocados. Por eso que dice Daniela, o sea, el año se nos está yendo. Este es prácticamente un año perdido entre elecciones y el COVID, y entonces la toma de posesión de un nuevo gobierno que va a ver afectada su inicio en los primeros 15 días o 30 días de un estado de emergencia. O sea, el gobierno que va a entrar el 16 de agosto, dentro de 28 días, va a encontrar un país cerrado. Entonces, ¿qué nos queda ya del año? Poca cosa. Diciembre siempre ha sido un mes muerto para el teatro. Enero prácticamente también. De modo que estas son las propuestas que estamos nosotros enarbolando, construyendo desde la Red Sati para proponerla a las autoridades ministeriales de cultura que habrán de asumir próximamente. No es que nos regalen, es que patrocinen y financien la boleta que ese público va a recibir por talleres, por presentaciones y otras actividades que desde los espacios nuestros independientes se van a realizar a partir de su entrada en función de este nuevo gobierno. Gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Basilio. Viena, no sé si querés hacer un pequeño cierre. Creo que estamos ya en tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Darle las gracias a todos los que participaron. Las ideas que han aportado son valiosas y es asunto de continuarla trabajando. Vamos a ver cómo estas mismas ideas se entremezclan con las conclusiones y las propuestas de las mesas que vamos a seguir teniendo a lo largo de esta semana. Y otra vez darle las gracias tanto al centro por la iniciativa, a Ceci por estar ahí pendiente y motivándonos a todos, a las compañeras que trabajaron junto conmigo en esta mesa y a todos los demás compañeros de teatro. Vamos a ponernos positivos. Yo creo que el teatro ha sobrevivido durante muchos siglos y milenios, así que no es verdad que un bicho, un pequeño virus va a acabar con nosotros. Eso no es cierto. Como decimos en La Peste de estos días, un insignificante bicho, pero tampoco ese bicho es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí, que vamos a seguir adelante y con las propuestas que hay, madurarla, llevarla a ejecutarla sobre todo. Tenemos que darle continuidad a esto, no dejarlo morir, sino darle continuidad todos unidos, pues el teatro seguirá adelante, no va a morir. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Entonces mañana a las 7 p.m. puntuales se vuelve a reunir el grupo, esta vez con la coordinación de Ingrid Luciano, que va a abordar junto a su equipo de trabajo el tema de la asociación, colectivización, sindicación y todas estas cuestiones que también hoy se empezaron a tocar. Así que muchísimas gracias a todos los que están participando aquí en la sala y que han trabajado tan arduamente estas semanas, y al público que está en YouTube, que son muchos. Yo fui recopilando y guardando también los comentarios para que tengamos en cuenta sus propuestas. Y gracias a Gregorio, que está ahí, nuestro técnico, siempre atento a que no pase nada. Muchas gracias. Gracias. Bye.